Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En el transcurso de la mañana estuvimos conversando con el coordinador de la PEC, también con el licenciado Heriberto, para que se pueda disipar las dudas que ustedes tienen respecto a qué es lo que deben presentar para poder cerrar esta primera etapa del proceso de la PEC que ustedes están desarrollando. Como en la mañana ya hemos conversado, ustedes ya han podido desarrollar la aplicación de los instrumentos, solicitar alguna información y el poder recabar documentos que nos sirven a nosotros para todo este proceso. Pero ya coordinando con ambos docentes, como se mencionó, se ha trabajado o se tiene ya una estructura de cuál va a ser el protocolo, si lo queremos llamar de esta manera, para que ustedes puedan hacer la presentación de los documentos. Para ello, voy a compartir con ustedes un pequeño portafolio que se ha logrado armar para considerar de qué manera vamos a presentar la información. No solo se trata de tener los documentos o de poder recabar información, sino influye bastante la manera como vamos a presentar la misma. En ese sentido, ya les estoy presentando la propuesta de orden para los documentos de presentación. Bueno, inicialmente tenemos la portada donde ustedes tendrían que completar su especialidad, apellidos, nombres, para que sea este el documento que van a presentar al docente de investigación. Esta acta es la primera acta que tienen en su cuadernillo de trabajo, donde tienen que hacer el llenado. Me imagino que ya lo han realizado, porque este es el acta de inicio de la práctica educativa comunitaria. Esta acta nos sirve a nosotros para poder tomar en cuenta quiénes son, cuándo se ha conformado y los datos específicamente de la unidad educativa. Quienes firman este documento tiene que estar firmado por el director de la unidad educativa, me imagino ustedes ya lo han realizado, el coordinador académico de la PEC, que en este caso va a ser el licenciado Cristian, después el director académico, que es el licenciado Beto. Pero ustedes tienen que hacer el llenado correspondiente del acta. Que el llenado pueda estar en la computadora, puede estar a mano, es indistinto, pero tiene que tener todos los datos debidamente llenados. ¿Cuál es otro documento que tenemos que tomar en cuenta? Igual esta mañana ya hacíamos mención a ello. Son 3 fichas que tenemos que presentar. Estas 3 fichas nos sirven a nosotros para poder hacer la ponderación de los 20 puntos durante la primera fase. La ficha A1, que está en función a la planificación y elaboración de PDCs, los instrumentos de apoyo para la investigación educativa, que es la ficha A2, y los instrumentos de apoyo para la concreción curricular, que es la ficha A3. En la mañana veíamos que la planificación va a estar en base a los contenidos que pueden ser tomados en cuenta en septiembre. ¿Podemos tener alguna variación? Sí. Algún docente nos ha podido dar por lo menos un parámetro e indicarnos qué contenidos se van a desarrollar, pero puede ser contenidos aproximados. Quizá más adelante, para agosto, vamos a hacer un reajuste de estos contenidos, pero los contenidos que vamos a considerar dentro del PDC están establecidos en función a lo que el docente guía les ha indicado. Si el docente guía, por ejemplo, en física, les ha indicado que en el periodo de septiembre van a desarrollar el método gráfico o el método analítico para los vectores por el método del triángulo, paralelogramo o descomposición, entonces ya podemos considerar ese contenido. Tienen que tomar en cuenta ustedes la cantidad de PDCs que está establecido dentro del documento. En este caso se nos ha pedido 4 PDCs, incluyendo la clase comunitaria. Es decir, cada uno de ustedes debe elaborar 3 PDCs individual y un PDC comunitario, de acuerdo a lo que nos está pidiendo el cuadernillo de trabajo. Los PDCs entonces ustedes tienen que elaborar y presentar para que se pueda llenar la ficha A1. ¿Quién revisa estos PDCs? Vamos a ver más adelante en la ficha. El instrumento de apoyo para la concreción curricular
hace referencia específicamente al material con el cual estamos trabajando. En este caso vamos a denominar las guías de comprensión curricular, también conocidas como ahora se está manejando las cartillas educativas. No vamos a hablar de texto didactizado porque es más amplio, pero sí podemos hablar de un cuadernillo didactizado o algo que esté referido al contenido que estamos desarrollando, que igual se les va a socializar la estructura de trabajo para el mismo. Entonces, dentro de la etapa preparatoria que nosotros ya hemos concluido prácticamente hasta el día de ayer en algunas unidades educativas, tenemos que tener llenada, ya la fecha se les va a dar a conocer, que muy probable sea hasta el lunes, de estas 3 fichas de trabajo, debidamente valoradas, llenadas y firmadas por las autoridades que corresponden. ¿Cuáles son esas fichas? Tenemos la primera ficha, la ficha A1, que nos indica respecto a la planificación y elaboración de PDCs. Están los criterios que en este caso el docente acompañante va a realizar la revisión y el llenado de la ficha. Y las firmas corresponden al estudiante y al docente acompañante. En esta ficha entonces no tenemos entonces ya mayor duda. En la ficha A2 se debe hacer la presentación de los instrumentos de apoyo para la investigación educativa. Es decir, vamos a tomar en cuenta todos los instrumentos que ustedes han aplicado. Estos instrumentos, pero no deben estar solo de forma física, en este caso, si queremos mencionar, ni tampoco deben estar vacíos. Esos instrumentos necesariamente, después de haber sido aplicados, tienen que pasar por la etapa de transcripción, de vaciado de información, que esta ficha lo va a revisar el docente de investigación. Esta ficha, ¿bajo qué parámetros va a revisar? Bajo los criterios que están establecidos. Pero ¿cómo el docente de investigación va a poder hacer la verificación? En función a lo que ustedes presenten. Por ejemplo, si yo he realizado 3 entrevistas, tengo que tener mis 3 entrevistas transcritas para que el docente pueda ver la información recogida. Y además, les han debido indicar que al momento de aplicar las entrevistas debemos realizar nosotros el grabado para contar con la evidencia del proceso que se ha realizado. Puede ser un audio como puede ser un video, de acuerdo a cómo ustedes lo han logrado cumplir. Y esta ficha, bueno, como ya lo hemos mencionado, firma el docente de investigación. Así que el docente ya más adelante les va a indicar cuándo van a presentar, de qué manera lo van a hacer y cómo se va a realizar esa actividad. La ficha A3 hace referencia a los instrumentos de apoyo para la comprensión curricular. ¿Cuáles son estos instrumentos que se deben realizar? Indica, en este caso, que los instrumentos son la guía metodológica de comprensión curricular o guía metodológica interactiva de comprensión curricular. Los PDCs, cada PDC cuenta con una guía de comprensión curricular. Estas guías nos van a facilitar a nosotros el proceso de desarrollo de nuestra planificación. Además, se debe contar con el plan de acción debidamente coordinado con su docente guía y acompañante. Este es un proceso ya más conjunto. ¿Quién firma y quién les tiene que respaldar esta ficha? El docente acompañante que ustedes tienen designado en cada equipo. Pero vamos a introducirnos bueno, eso es el tema de las fichas. En este caso ya se está aclarando que ustedes deben tener 3 fichas llenadas para considerar la ponderación de los 20 puntos en esta primera fase. Pero, ¿cuáles son estos documentos que nosotros ahora tenemos que presentar? Propiamente, ya para tomar en cuenta todo este proceso. Está dividido bajo una estructura de 6 partes. En la primera parte, para tener más ordenada nuestra documentación, vamos a considerar los documentos de la unidad educativa. En este caso, se propone tomar en cuenta, por ejemplo, el calendario del subsistema de educación regular, emitido por la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba. ¿Dónde podemos encontrar esto? Bueno, en el Face o descargando o de acuerdo a los instructivos y circulares que salen. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto? Nos sirve para poder considerar si dentro del periodo que está enmarcada nuestra práctica educativa
si se está desarrollando actividades curriculares o no, y además para tomar en cuenta las fechas cívicas, festivas o feriados, como en la mañana estábamos viendo. Después necesitamos el horario de clase del docente guía. Aquí va a suceder algo interesante, o podemos considerar dos elementos. Podemos tomar en cuenta el horario de clase del docente guía de manera virtual, como lo están desarrollando ahora, y el horario de forma presencial, o los horarios que estén manejando dentro de la unidad educativa. Las fechas cívicas del Estado Plurinacional de Bolivia en un listado o el calendario que se maneja dentro de la unidad educativa. Simplemente es colocar los documentos que ya tenemos. En una parte 2 vamos a ordenar por los documentos del equipo comunitario. La carta de presentación a la unidad educativa, que a nosotros nos sirve para evidenciar que efectivamente se ha realizado la inserción. Para ello se puede colocar una copia del acta de inserción, es decir, del acta de inicio también, que tenemos para esta práctica. ¿De dónde conseguimos el acta de inserción? Cada docente guía, cuando ha realizado la inserción, tenía en su carpeta el acta para que pueda ser firmado por las autoridades. Y este es el respaldo de que estamos dando inicio con este proceso educativo. Después necesitamos el acta de constitución de equipo comunitario. En este caso, ese documento lo tiene cada uno de ustedes en la manera que ha conformado sus equipos. Después, el cronograma de coordinación de la YPCP de tercer año, que nos sirve para tomar en cuenta cuáles son las actividades que se tienen. Bueno, yo les he puesto una imagen, pero ya pueden ver la forma de utilizar el mismo. ¿Qué debemos presentar después? Los documentos de gestión y planificación. ¿Cuáles son estos documentos? Ustedes ya los han recabado. Tenemos el Plan Operativo Anual de la Unidad Educativa, el POA. Tenemos el Proyecto Socioproductivo, el PCP, o algunas instituciones o unidades educativas presentan el Proyecto Socioproductivo Interinstitucional. Esto es indistinto. La mayoría de las unidades educativas solo trabaja con PCP, pero otros tienen el PCPI. Después necesitamos apuntar el plan anual trimestralizado según el nivel y área de conocimiento, en este caso el plan anual trimestralizado que les ha facilitado su docente guía. Después necesitamos que puedan adjuntar el formato de PDC que maneja su docente guía. Esto es muy importante para que al momento de que ustedes presenten sus planificaciones a la docente guía, esté en la misma estructura que está trabajando y no nos genere mayores complicaciones, porque a veces el formato puede hacer mucho e influye en algunos docentes. La parte 4 que nosotros necesitamos que ustedes tengan y presenten para realizar son los PDCs elaborados. Estos PDCs deben estar según estructura del cuadernillo de trabajo. En este caso, si hablamos de cantidades, ya se ha establecido, son 3 PDCs individuales y un PDC comunitario. El formato del PDC, si bien cada docente guía les va a proporcionar, bueno, aquí se tiene una estructura del plan de desarrollo curricular en la modalidad presencial. Se toma en cuenta los datos generales, algunos otros datos de interés para poder completar el documento, pero ¿qué es lo que nos interesa dentro del PDC? Que cada PDC debe contar con su guía de compresión, en este caso se ha denominado guía didáctica de aprendizaje. ¿Qué consideraciones se dan? Hay que contar con un índice, una presentación, orientaciones, objetivos holísticos, contenidos, orientaciones, retroalimentación, actividades, bibliografía. Pero esta estructura aún se va a definir con la coordinación y con el docente de investigación. Pero deben considerar que para cada contenido ustedes deben realizar su guía. También tenemos lo que son los planes de desarrollo curricular en la modalidad virtual. Tal vez alguno de sus docentes guías está trabajando con este formato. Puede ser, pero
como les digo, este aspecto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero necesitamos considerar que sea la modalidad que se esté trabajando o sea elegido, se debe contar con una guía de concreción o guía de aprendizaje, que de acuerdo a la modalidad cambia el formato de la guía porque el sentido de la planificación también tiene algunas características y limitaciones. Son formatos que estamos aún trabajándolo para que les pueda servir a ustedes de apoyo. Si alguien está con la modalidad a distancia, de igual manera, se tiene un formato. Que estos formatos, por si acaso, están establecidos desde el Ministerio de Educación. Se tiene la cartilla educativa, que aquí sí cambia el término, porque cuando hablamos de la modalidad a distancia, recuerden que utilizamos cartillas, de acuerdo a lo que está considerado. ¿Qué necesitamos luego presentar? De forma precisa, lo que ustedes ya han trabajado y lo que deben presentar su docente de investigación son los instrumentos que se han aplicado. ¿Qué consideraciones hacemos? Por ejemplo, yo les voy a pasar a explicar respecto a algunos instrumentos, qué datos deberían tener, pero esto no significa que ustedes tienen que adecuar o readecuar sus instrumentos a lo que se les está presentando. Cada uno de ustedes como equipo ya tenía diseñados sus instrumentos y ya los ha aplicado. Entonces simplemente es hacer algunas consideraciones y recomendaciones. Cuando hablamos de una observación participante, nuestro instrumento, por ejemplo, es la guía de observación. El formato que se utiliza para poder hacer el levantamiento de datos, como bien saben, es libre. No existe un formato cerrado que yo les diga la guía de observación necesariamente debe cumplir con estos parámetros. Si no, es de acuerdo a lo que ustedes han realizado. Puede haber guías de observación que ya han manejado con escalas o con algunos ítems directos, que no hay problema. Simplemente estos son algunos ejemplos. Podríamos tener una guía de observación, podríamos considerar la línea del tiempo, podríamos tomar en cuenta las entrevistas, que esta es la parte que me interesa socializar. Cuando hablamos de las entrevistas, yo sé que cada uno de ustedes ha aplicado entrevistas estructuradas, semiestructuradas, individuales, grupales, dirigidas, de acuerdo a lo que ustedes han trabajado. ¿De qué manera se sugiere presentar las entrevistas? Inicialmente tenemos a nuestro instrumento en blanco. Ese instrumento en blanco lo ponemos por delante porque es el instrumento que ha sido aprobado y validado por su docente acompañante. Y posterior a ello tenemos que hacer la transcripción de esta entrevista. ¿Cómo vamos a transcribir? ¿Podemos manejar este mismo formato? Podemos, pero yo les sugiero que dentro de la estructura que se va a trabajar para la transcripción del instrumento se pueda manejar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta qué dice la entrevista de acuerdo a lo que hemos logrado percibir o obtener en la conversación que se tiene. Yo he puesto de esta manera, por ejemplo, entrevistador, María Patricia Barrientos, entrevistado Roberto Carlos, tiempo de la entrevista, bueno, ya no puse ese dato, lugar, SFEM, Ismael Montes, fecha, bueno, tampoco he llenado el dato. Pero estoy empezando ya a hacer una codificación de mis instrumentos porque menciono entrevista a la comunidad, transcripción 1. O si yo quiero puedo colocar entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, pero tengo que tener ordenados mis instrumentos y debe coincidir con mi instrumento en blanco. Yo hago la sugerencia que la entrevista pueda estar transcrita de la siguiente manera. Empezamos a transcribir tal cual se ha logrado realizar esta actividad, donde podemos tomar en cuenta el nombre. Podemos colocar Patricia, Carlos y hacerlo como un diálogo. Pero también, para no colocar tantas veces el nombre, podemos utilizar negrillas. En este caso, la negrilla hace entender a la persona que está entrevistando y lo que no está en negrilla
representa a la persona que me está dando las respuestas. En este caso, buenas noches, soy Patricia Barrientos, soy de la especialidad de Física-Química. Quiero hacerte una entrevista en función a la situación actual del proceso formativo que se va viviendo dentro de tu institución. Es lo que yo he mencionado. Y la respuesta, ¿no? Buenas noches, primeramente, mi nombre es Roberto Carlos. ¿Y por qué transcribo así el E? Porque es lo que menciona la persona que ha sido entrevistada. Al momento de hacer la entrevista, algo que debemos cuidar es que se debe transcribir tal cual lo está mencionando la persona. No debemos hacer cambios, no debemos reestructurar lo que está mencionando, porque es muy importante esta información. ¿Y por qué nos sirve a nosotros? Alguien dirá, pero ¿para qué voy a transcribir tanto si tengo que hacer PDCs? ¿Por qué transcribimos? Porque como bien saben, el producto del proceso de la PEC en tercer año es realizar un ensayo argumentativo. ¿Y en función a qué lo voy a realizar? En función a los instrumentos que han aplicado. Todo esto es un proceso que debe darse de forma gradual. Y así que cada instrumento que ustedes han aplicado es relevante para el proceso que viene más adelante. De esta manera yo hago la transcripción, pero ¿para qué me sirve poner esta columna de categoría? Me va a facilitar más adelante cuando a mí me pidan identificar alguna problemática o me pidan identificar los aspectos más sobresalientes. De toda la transcripción, yo voy a dar una lectura y voy a identificar desde mi punto de vista cuáles son los elementos más resaltantes o que me pueden ayudar dentro de este proceso. Por ejemplo, cuando me responde y me dice, estamos viendo con lo que es primero afianzar e incrementar nuestro conocimiento en la especialidad de física-química, con ya conocimientos mucho más avanzados. También estamos yendo con la parte que es práctica, desarrollando y todo lo que me va diciendo. Pero para mí lo más resaltante de todo lo que me está mencionando es conocimientos en la especialidad de física y química. Cuando buscamos hacer esta categorización o esta identificación, nos vamos a basar necesariamente en palabras, en frases, en ideas. No necesariamente voy a seleccionar todo un párrafo para considerar. Algunos me dirán, dando una nueva lectura, por ejemplo, yo digo ahora experimentos de laboratorio. Para mí puede ser una categoría para poder trabajarlo más adelante. Pero es de acuerdo a la percepción de cada uno de ustedes. ¿Qué nos interesa entonces de la entrevista? El poder ir sacando estas categorías para trabajar. Entonces, mencionamos nuevamente que la transcripción de las entrevistas aplicadas es caramelizada. Otro instrumento que puede ser utilizado, tal vez alguno de ustedes lo ha implementado, es acta de reuniones que han podido tener entre ustedes como equipo, entre ustedes con su docente acompañante, entre ustedes y su docente guía, que necesariamente tenemos que respaldar toda la información. ¿Por qué debemos respaldar? Porque no cuenta dentro de todo este proceso que ustedes están viviendo de la práctica, que alguien mencione, mi docente indicó que no nos va a proporcionar su plan anual porque no tiene desarrollado. Ustedes lo están diciendo de forma verbal, pero no hay ningún documento de respaldo. Puede existir esos casos, puede haber alguien que diga, mi docente no tenemos el plan anual porque en mi unidad educativa no se cuenta con docente guía. O no tenemos algo o hemos acordado esto con la docente, para lo cual debe existir los documentos de respaldo necesarios. Que nuevamente les menciono, los formatos que se pueden aplicar para desarrollar algún instrumento o aplicarlo son de diseño libre. Cuando hablamos ahora del diario de campo, que este diario de campo, por ejemplo, yo indiqué al grupo que estoy acompañando que son 5 días que hemos trabajado, entonces cada una debe presentar 5 diarios de campo. Porque el diario de campo para nosotros es el instrumento que nos va a reflejar todo el proceso que se ha llevado a cabo y la parte reflexiva del mismo, que nos permite a nosotros tener un registro detallado. En el diario de campo, ¿qué consideraciones sí tenemos que hacer en este instrumento? Debe llevar un número. En este caso, bueno, yo no lo puse. Diario de campo número 1. Debemos contar con todos los datos referenciales, nombre, fecha, hora, población, actividad, tema,
o algún otro dato que a mí me parezca, unidad educativa, hora de cierre, ya de acuerdo a lo que ustedes vean necesario. Por ejemplo, este formato de diario de campo a mí se me ocurría estructurar de manera más detallada, donde igual planteo que se pueda trabajar con categorías para no volver a hacer una sistematización de información más adelante, pero no es necesario. En el diario de campo, como bien todos sabemos, nos interesa que exista una descripción, una reflexión y una conclusión. Tres elementos que el diario tiene que reflejar para que nos dé la información necesaria. Alguien tal vez está trabajando con el registro de audios. Tal vez tienen algún audio, alguna grabación cortita, no entrevista, que no es lo mismo. Podemos utilizar el siguiente formato para registrar un audio. Pero si me dicen, tengo un audio de una conversación que he logrado rescatar, tengo que tener la evidencia necesaria. Si alguien me va a presentar entrevistas, tienen que tener las entrevistas de respaldo, en este caso la grabación o el video. Ya, pero a ver, vamos a ir visualizando el video. ¿Qué es importante dentro de los instrumentos? Que se pueda considerar el análisis de cada uno de los instrumentos que ustedes tienen que realizar. Cuando hablamos de un registro fotográfico, inicialmente considerar igual un espacio para poder registrar los datos. La fuente fotográfica, por ejemplo, es dónde se tomó la fotografía, título o situación, dar un título a la fotografía. El observador, en este caso, quién ha sacado la fotografía, qué fecha ha sacado la fotografía y qué tipo de fotografía es, social, cultural, educativa, de acuerdo a lo que ustedes nos están dando a conocer. Pero, ¿de qué manera vamos a presentar la fotografía? Se puede trabajar bajo el siguiente formato. Todos los datos que ustedes han visto vienen en la parte superior. Tener una fotografía, que la fotografía debe ser de buena calidad. Y nos interesa la parte objetiva, la parte subjetiva y el análisis. O, si no queremos trabajar con estos tres parámetros, se realiza una descripción de la fotografía. ¿Qué es lo que se observa y qué es lo que ustedes nos quieren dar a conocer? Cuando hacemos la técnica de las fotografías, no debemos hacer un álbum fotográfico. La idea no es esa. La idea de utilizar las fotografías es poder ocupar el espacio necesario y dar la información relevante. Por ejemplo, si yo quiero dar a conocer el contexto de la unidad educativa, puedo hacerlo solamente con fotografías, pero tendré que tener fotografías. Si quiero hablar de la infraestructura de la unidad educativa, tener fotos de los bloques, de los ambientes, de los espacios y hacer una descripción secuencial de cada uno de ellos. Muchas veces se ve que en los trabajos, cuando presentan, las fotografías ponen en una hoja 4, 6, hasta 10, pero a veces foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, y no le damos la información necesaria. Pero esta es igual una propuesta de cómo podemos trabajar. ¿Qué es lo más importante que nosotros debemos tener? Nuestro diagnóstico sociocomunitario, puesto que no se olviden que esta primera semana ustedes han salido a poder hacer un levantamiento de datos para su diagnóstico. Y este diagnóstico, cuando ustedes realizan la observación, seguramente en las unidades educativas han visto cómo es la unidad educativa, la infraestructura, los estudiantes, la comunidad, y han debido aplicar una serie de instrumentos. Yo les propongo que se pueda trabajar en función a una parrilla de datos. ¿Qué tomamos en cuenta? El equipo comunitario, quienes han trabajado, están conformados de 2 o 3, creo que en tercero no hay de 3, y vamos a dar a conocer inicialmente, este es un instrumento que nos va a ayudar a nosotros a poder resumir todo lo que tenemos y no estar presentando por todo lado los instrumentos. Datos generales de la unidad educativa, en este caso el nombre, el CIE, el RUE, qué distrito educativo, departamento, provincia, municipio, ciudad, dónde está ubicado, en qué fechas estamos asistiendo, nombre del director o directora, modalidad de tiempo, anualizado, semestral, bimestral, o si estamos hablando de un servicio educativo fiscal, convenio privado, qué niveles existen. Todos estos datos ustedes los van a tener en su PSP. Los pueden tener también en alguna reseña histórica.
puesto que si bien arriba se les está solicitando que presenten POA, PCP, Plan Anual, PDC, ¿dónde estamos vaciando esa información? Lo vamos a trabajar en este instrumento. Tenemos ahora el diagnóstico del contexto. Si ustedes han realizado alguna entrevista a alguien de la comunidad o han logrado observar de dónde estamos vaciando esta información, podemos tomar en cuenta estos parámetros, identificar y analizar las características de la realidad del contexto, identificar y analizar las características de la realidad organizacional. Cuando hablamos de la categoría cultura y educación, podemos tomar en cuenta cuáles son las características sociolingüísticas del contexto, donde muchos dirán, dentro del contexto dirán que el manejo predominante de lengua es el quechua. Ya estamos dando a conocer de forma más ordenada y sistemática. Identificar y analizar las características de manifestaciones culturales y artísticas. Tal vez alguien puede decir, en la comunidad no se percibió la práctica de ninguna manifestación cultural y artística. Puede suceder también, porque este instrumento es de acuerdo a lo que ustedes logran visualizar y trabajar. ¿Qué nos interesa en la comunidad y educación? Actividades de la unidad educativa en relación a la comunidad. Responde a las características socioeconómicas del contexto y diremos si sí o si no. Responde a las vocaciones y demandas de la comunidad. Responde a los intereses y demandas de la comunidad. Responde a las potencialidades, al desarrollo y algunos aspectos a considerar. Actividades de la comunidad con relación a la unidad educativa. ¿En qué aspectos se relaciona la unidad con la comunidad? ¿Cómo apoyan a la unidad educativa las organizaciones sociales? Parámetros que nos pueden a nosotros a tener un mejor levantamiento de datos. En lo económico productivo, para poder hacer una descripción de qué productos consumen, cuáles producen, a qué se dedican, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus vocaciones productivas. Identificación y priorización de tendencias. ¿Qué estamos encontrando nosotros como problema en lo social, en lo político? Pero esto simplemente para conocer, puesto que desde el ámbito en el cual nos estamos formando, no podemos nosotros abarcar problemáticas ni sociales, ni económicas, ni políticas, porque no nos compete. Aquí podemos hablar respecto a la participación de los padres de familia, si participan o no participan, si se preocupan o no, las actividades curriculares y extracurriculares de la unidad educativa, si se realiza algún taller, si hay actividades en conjunto, si existen las actividades extracurriculares o no. Ahora el diagnóstico de la unidad educativa, que para mí lo más primordial es que ustedes trabajen esta categoría. Hablar respecto de su fecha de fundación, su descripción, una pequeña reseña, el croquis de la unidad educativa, que puedan dar a conocer si existen reglamentos internos, manual de funciones, manual de procedimientos, si tienen un organigrama, eso en la dirección han podido percibir algunos si han ingresado, si vamos a hablar respecto a cómo es su infraestructura, cómo son sus aulas, si cuenta con laboratorios, si tiene campo deportivo, espacios de recreación, mobiliario, material educativo, para que ustedes puedan describir. En lo pedagógico y curricular, si tiene un currículo en la unidad educativa, si cuenta con los planes y programas, qué materiales tiene, si tiene material audiovisual, si es interdisciplinario, transdisciplinar o otros. Para que finalmente, en función de todo lo que ustedes han recolectado y analizado, puedan llegar a determinar alguna problemática que se identifica. Obviamente que este documento más adelante puede seguir siendo reforzado con la práctica que van a realizar. El proceso formativo, que es también algo que nos interesa, cuáles son los métodos de enseñanza y aprendizaje, qué técnicas han podido percibir, de qué forma se trabajan las dinámicas, cómo están organizados, si existe participación o no de los estudiantes, si hay motivación o no por parte del docente a los estudiantes, si se desarrolla la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas, si tenemos una forma evaluativa, construcción comunitaria, cuál es el rol del maestro, cómo participan los padres, todo lo que a nosotros específicamente nos interesa. Si existe participación del director, materiales aplicados en el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, TICs aplicadas en el proceso educativo, enseñanza-aprendizaje y qué PCP se desarrolla. Para mí esta categoría es la que más nos interesa llenar y las demás son complementos respecto a las actividades sociales,
culturales y económicos que se tienen. Vamos a poder definir después una priorización dentro de la categoría proceso de enseñanza y aprendizaje, porque es lo que más nos interesa, y lo intercultural porque está dentro de uno de los ejes que manejamos dentro de educación. Finalmente, en nuestra categoría priorizada vamos a hablar de la categoría de proceso de enseñanza-aprendizaje o el aula o lo que ustedes han podido percibir. Podemos tener otro tipo de instrumentos también, que pueden ser historias de vida, historias orales, círculos de reflexión, cuestionarios, grupos focales, otros elementos que nos van a ayudar a que se pueda desarrollar este proceso. Pero que deben tomar en cuenta como una recomendación que todos los instrumentos que ustedes vayan a aplicar deben contar con las evidencias necesarias de su aplicación. Finalmente, que esto ya va más para la segunda etapa, la segunda fase es la parte 6, que es el producto que se les va a pedir. Obviamente que ahora, a desarrollar las guías de concreción que ustedes deben presentar, si bien van a seguir una estructura, las mismas más adelante pueden ser modificadas, pueden tener algunas variantes. Les quiero mostrar, por ejemplo, algunas guías que se ha trabajado. Esto lo hemos trabajado con estudiantes en La Paz, que era un taller de igual manera, que tiene su portada, cuenta con su plan de desarrollo curricular, en este caso en la modalidad a distancia, porque esto es una cartilla, y cuenta con elementos que nos ayudan. Por ejemplo, empieza desde acá, que es para nosotros su portada. Voy a hacerlo más pequeño para que puedan visibilizarlo de forma completa. Tiene una portada de presentación, después cuenta con las orientaciones para poder trabajar, cuál es el objetivo, las orientaciones metodológicas que se van a seguir, y nos va dando a conocer la forma de trabajo. ¿Qué nos interesa dentro de esta cartilla? Nos da ya el objetivo, en este caso el aprendizaje, porque es en la modalidad a distancia. Cuenta con el índice, que esto se va a mantener en todas las guías de concreción para que nos facilite a nosotros ubicar dónde están los contenidos. Tiene referencias gráficas que nos va a ayudar a delimitar e identificar qué significa cada una de estas simbologías. Después nos da una introducción o presentación, empieza con la práctica, que si bien no menciona práctica, aquí arriba es otra manera de realizar de forma implícita. Partimos desde nuestra experiencia y realidad. Cuando ya nos menciona este término, sabemos que nos están hablando de la práctica, porque recordarán que la práctica parte desde la experiencia, del contacto con la realidad y la experimentación. Entonces, se va trabajando la cartilla en función al plan y a las actividades que estamos desarrollando, donde se va a considerar cada uno de los elementos, la práctica, teoría, la valoración y la producción. Ese es un texto que el año pasado se hizo para la modalidad a distancia con los estudiantes de la clase Carreras Técnicas. Las actividades que se van a proponer son actividades libres, puesto que ustedes pueden ver si van a utilizar, pueden utilizar crucigramas, sopas de letras, preguntas, pueden utilizar cuestionarios, pueden utilizar actividades interactivas, pero todo de acuerdo a su plan de educación. Debemos considerar que tiene que contar con actividades de realización y finalmente, como todo documento, tener una bibliografía. Tengo un documento de un estudiante de primaria que de igual manera esto es otro tipo. Esto ya no es una cartilla, esto va a ser para nosotros una guía. En esta guía, por ejemplo, nos presenta el objetivo holístico, nos presenta los contenidos y ejes articuladores que se está trabajando, nos da a conocer ahora de otra manera práctica, donde ya en la práctica lo está poniendo de forma textual y da las actividades que se van a realizar. Como este texto es para estudiantes de primero de primaria, entonces lleva más gráficos y espacios para trabajar, donde está integrando de acuerdo a su plan L1, L2 y las características que nos pide el contexto y la unidad educativa. Cada uno de nosotros, al momento de realizar nuestras guías de concreción, podemos hacerlo de forma personalizada para la unidad educativa, tomando en cuenta algunos datos, podemos colocar el logo de la unidad educativa, el logo de la especialidad,
o algo que nos pueda diferenciar. Por ejemplo, aquí ya pone igual la teoría, trabaja con actividades de acuerdo a lo que está en su plan, para que finalmente igual llegue a tener una producción y la bibliografía necesaria. Todos los documentos deben tener esta característica. Bueno, principalmente esa era mi preocupación un poco de poder compartir con ustedes y poder considerar algunos elementos para que ya puedan organizarse con el docente de investigación en la manera de presentación de los documentos, por lo menos ya bajo una estructura más ordenada, y el tema de la realización ahora de los PDCs y de las guías de concreción se va a trabajar conmigo. Así que para ello necesitamos agendar, como ya quedamos en la mañana, un espacio de trabajo que ya este conocimiento tanto de coordinación de la PEC como del licenciado Heriberto para que se pueda realizar esta actividad. Lo que se necesita es que ustedes logren identificar los contenidos aproximados que se van a realizar para ese periodo y sobre todo ir cumpliendo las fechas que tenemos establecidas. Se conversó con el licenciado Heriberto para que ustedes hagan la presentación de sus instrumentos bajo el orden que se ha trabajado ahora y sobre todo puedan completar las transcripciones que les faltan. Pero no sé si existe alguna duda, alguna consulta o algo que usted, licenciado Heriberto, quiera. Gracias, dicen Patricia. ¿Alguna pregunta, estudiantes? Si no, vamos a continuar el trabajo programado. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Adelante. ¿Por qué no se nos ha socializado esta parte del cuaderno antes de salir a realizar el diagnóstico? Varios estudiantes no tenían entendido esa parte de que había que llenar y hay varias. No tenemos las firmas ahora. Lo mismo le hice muy tarde su reacción, no tenemos firma, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Con nuestro director en este momento nosotros apenas hemos podido ver y ha dicho que no nos vamos a volver a ver más que en un mes cuando se vuelva a reunir con sus profesores. Ahora qué voy a hacer yo. Sí, Lice, más antes tenían que informarnos de esta manera, Lice, me parece muy tarde. Ah, del puro. Pero la carpeta que cada uno lo tiene, ¿verdad? O no tiene, porque se sabe que cada uno debe tener la carpeta P. ¿Ves? ¿Lo tiene esa carpeta? Sí, sí, tenemos la carpeta, pero el problema aquí es más que todo, algunas fichas que mencionó la Lice Patricia se deberían haber llenado en el mes de septiembre todavía, no ahora, porque eso íbamos a dejarlo para el mes de septiembre. La carpeta del portafolio se entrega después de la PEC todavía, entonces todo eso no se entendió la primera vez, y ahora no sabemos cómo está igual. En realidad esta carpeta P lo vamos armando de mano, ¿no? De esa forma. Por ejemplo, ahorita hemos salido a hacer un diagnóstico sociocultural con actividades ya específicas. Eso no es la actividad. Posterior a ello, el trabajo no termina aquí, nos vamos a ir trabajando con respecto a la PEC. Para eso necesitamos ya ordenar desde ahora, ¿no? No estar diciendo en el mes de septiembre es que no tenemos esto, es que más antes se debería decir, más antes se debería planificar, organizar, entonces para eso es, ¿no? La carpeta vamos a ir armando, ordenando de esa manera, ¿no? En este caso nos corresponde, por ejemplo, trabajar el informe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este trabajo, no sé yo, el trabajo de la PEC necesita un poquito más de tiempo, no es así, nos va a faltar el tiempo, ese es el mayor problema. Por ejemplo, ahora tenemos que trabajar el PDC, tenemos que trabajar la guía de conclusión, que no es sencillo, ¿no? O sea, necesitamos tiempo
trabajar aquello. Eso sería, no sé si alguna pregunta más sobre eso sería, o queremos alguna pregunta. ¿Está todo claro? Para aclararles algo, estudiantes, las fichas que vamos a llenar, si bien la primera, que es el inicio de nuestra práctica, y algunos no han logrado hacer firmar esta ficha, o bueno, no se han percatado que esta era la primera ficha para llenar y no está firmado por el director, no creo que dentro de la escuela exista mayor problema que luego se pueda regularizar esa firma de dirección, porque este acta simplemente es el inicio y no nos lleva a nosotros a ninguna calificación ni ponderación. Para ello, para subsanar esa documentación, tenemos el acta que cada docente al momento de hacerles insertar ha realizado el llenado y ha dicho firmar con el director y las personas que corresponden. Entonces ahí no hay problema. La ficha A1, A2, A3 llevan firma del docente acompañante de ustedes, la ficha A1 y A3. La ficha A2 lleva firma del docente de investigación. Entonces, el tema de hacer firma de fichas, no veo mayor dificultad. La única ficha que sí debía haber sido firmada por el director es la ficha de inicio de práctica, pero esta no entra en ponderación dentro de los 20 puntos que se tienen. Es un poquito para aclararles. Ahora la forma de el por qué, o alguien nos decían por qué no nos han socializado antes o qué deberíamos realizar y demás. Bueno, este proceso, como ustedes bien saben, durante esta gestión ha existido diversos cambios, diversas situaciones, donde ahora lo que estamos haciendo no es buscar problemas, no es el buscar por qué recién y no lo vamos a hacer o no vamos a alcanzar, sino es poder ordenar la información que ustedes ya tienen. La ficha 1 es el tema de los PDCs, que lo vamos a trabajar, las guías de concreción también. La ficha 2, que son los instrumentos, que es para mí lo más ampuloso por tener que transcribir, por tener que ordenar y sistematizarlo, lo van a hacer en coordinación con su docente de investigación. Creo que eso es lo que yo podría aclararles sobre este proceso. Gracias, Lisa. Así que, compañeros y más estudiantes, vamos a avanzar con nuestro trabajo. En cuanto, por ejemplo, lo que nos preocupa ahorita es no sé si es verdad, los contenidos. Es importante para trabajar con PDCs. Los contenidos que tienen que recabar a través de sus docentes guías. Al menos yo no he podido, no he recibido reportes de que algún equipo está teniendo un problema más en el tema de contenidos, en respecto a la parte de plan PSP, plan anual trimestralizado. Después tendrían que ustedes recabar los contenidos. ¿Cómo les ayudan en esa parte? Porque sin esos contenidos no van a poder trabajar en PDC. ¿Ven? Entonces, ¿cómo están en esa parte, estimados estudiantes? ¿Lo tienen ya? Yo creo que sí. Profe, disculpe, profe, de tener los contenidos, sí tenemos los contenidos. La cosa es que en la escuela de casa, a la mayoría de los compañeros nos dijeron que nos van a dar contenidos específicamente faltando dos semanas atrás para que podamos realizar lo que es el PDC, porque con las partidas están teniendo dificultades nuestros docentes guías. Eso es lo que nos han dicho. De la misma manera, dice, es lo que nos dijeron en el Iraque, con el equipo de que somos de física secundaria. Nos han dicho igual, faltando una semana o 2 semanas antes, que nos van a dar los temas específicos que van a desarrollar en ese mes que nos correspondería a nosotros hacer el desarrollo de la empresa. Ya, ahí está entonces
Inicio de la misma manera, porque tendríamos confusiones, porque ya Es esta receta de las papitas de leche, como ustedes han podido ver, es sumamente sencilla y también por la facilidad Y lo están llevando también dependiendo de la modalidad que ustedes están desarrollando el un buen manejo PVC que se le puede ir en un dando mes, a es la lo que nos masa, hace entender el docente. ya a la masa de Yo no podría esta decirle qué receta, tema voy a llevar también nos si yo sirve en como un mes estoy llevando alternativa, un solo sirve tema. para poder ir realizando algunas decoraciones. En caso de que no tengamos fontana, por ejemplo, también podríamos ir reemplazando solamente para realizar estos detalles. Internamente podríamos quedar en la institución para que pues, ¿qué es lo que importa ahorita, estimados estudiantes? Que ustedes realicen un PDC y una guía de concreción. Digo una porque ahorita hacerles hacer 3 o 4, creo yo que vamos a ir a, puedan hacer PDCs que no los van a implementar, no los van a usar, pero este aspecto del PDC y de la guía, bueno, posterior vamos a conversar con el licenciado Heriberto igual y el licenciado Cristian, para ver de qué manera, porque necesariamente se debe cumplir. No podemos omitir el no hacer PDC y el no hacer guía de concreción. Quizás se va a establecer el poder trabajar 1 o 2, pero en consenso y en aprobación todavía de dirección académica. Pero sí o sí se va a realizar la actividad. Tal vez no del contenido que ustedes van a aplicar en septiembre, pero sí por lo menos de algún contenido para que tengamos en la práctica sobre todo y tener el documento de respaldo. Creo que esa podría ser la salida, Lisa Heriberto. No se necesitan grandes ingredientes. Gracias, Lisa. Lo que necesitamos nosotros tenemos que las a la fichas vista estén resultados bastante bonitos. evaluadas y ¿Ya? ¿Qué les terminadas. parece? Si no lo vamos a ¿Hay trabajar dudas, los preguntas? PDCs o la guía, ¿de dónde vamos a inventarnos las notas? Entonces, por lo Esto lo van a menos, trabajar haremos, de buscaremos manera individual. modos, formas para poder Ya salvar no hay este aspecto, que no porque es esto es culpa de examen ustedes, final. tampoco de nosotros, ¿no? Porque no sabemos en Ya, el ahora mes de el septiembre, cómo ustedes lo vayan a puede montar cambiar. su mesa, ¿no ves? Nosotros eso estamos ya calculando que en el mes lo van de a decidir septiembre cada las uno. clases se realicen Ya en como la modalidad ustedes quieran semipresencial, porque de mesa, pero repente podría necesito que optar su en otra trabajo se vaya modalidad, entonces visualizando se necesita estos adecuar dos PDC últimas a la actividades modalidad que tenemos a distancia. para ¿ves? Entonces, para el eso sería módulo una de de las salidas. proceso Sin embargo, nosotros nos vamos Ya, a reunir para tomar preguntas, acciones. dudas ¿Cómo lo vamos a hacer? que tengan. Eso sería en cuanto a los PDCs y guías. ¿Alguna otra pregunta, nos Ya compañeros? saben que les voy a enviar de todas maneras ya, de todas maneras yo les voy a reenviar igual los videos, los voy a descargar o si es que en caso de que no se podría enviar el video completo, Justamente eso les quiero voy a mandar plantearles, igual el y link, nosotros porque esos tenemos videos están en tiempo muy YouTube, limitado, ya entonces les voy a enviar el link, que ustedes no nos va a alcanzar el tiempo para poder puedan verlos. terminar, pero nosotros Ya, pero ahora sí quiero saber, están muy callados o no nos están escuchando. Preguntas, dudas, ¿qué dudas tienen? Transcribir Dime, Mari. y ese trabajo Esto de la prueba, tiene que no se valorar puede, si también puede considerar que por lo menos entre dos, necesitamos trabajar. porque Nosotros los recetas que a hemos ver, estado haciendo, la verdad, hasta el viernes yo soy descanso de estaba pensando que publicar este toda la trabajo actividad, se termine. o sea, me está saliendo Sin una tabla, embargo, o sea, un monto tal vez bastante considerable. podemos ampliar un No sé poquito si más por el este tiempo examen puede ser 22 por para ejemplo. la presentación de este trabajo. Ya no sé qué A dice veces el ese resto, con el cronograma por eso les trabajarlo estoy de preguntando. manera Ya, separada. gracias, Mari. Ahorita estamos los dos ¿Qué dice el resto? Por favor, y no nos va a alcanzar el se tiempo, puede ¿no? hacer Como de dos nosotros no nos va a exámenes permitir que trabajar de manera tenemos adecuada. gastitos igual Entonces, hasta el viernes está planificado hasta el momento que este trabajo se concluya. Ya. A ver, Todo el pronúnciense pues el ordinario, resto, ¿qué dice? El resto está de acuerdo. demasiado de Sí, dice también de María información, Patricia. se está calculando hasta el viernes. Ya de dos, ya de dos. Dicen Patricia, los Maribel, tiempos ¿tú es qué hasta dices? el... Se ha ampliado, ¿no? Poquito para presentar sí, estas profe, fichas. está bien de dos. Las fichas para subir al sistema sí, Sí, yo entiendo pero que la hay muchos presentación gastos, por ¿no? parte de los Por ello, estudiantes igual he pensado así, tendría que estar consensuada. darles recetas que Quizá como alguna alternativa, como lo hablábamos, Lice, quizá hasta el lunes, ¿no? Tener todas las fichas, porque no va a dar tiempo, sino para que el coordinador de la PEC suba las notas. sabe Dios igual como estamos, Sí, ya este es, es el es problema. complicado. Ya, Ya, entonces, pasen de dos. Ya, pero presénteme un buen trabajo.
trataremos de terminar hasta el viernes. ¿Qué les Pónganse parece, de acuerdo. estimados estudiantes? Tiene mucho que ver, ustedes saben que en nuestro caso, en el caso de la presentación de productos, todo entra por para nosotros. vaciar y esto ¿No es cierto? Cualquier cosa que nosotros vayamos a presentar entra por los ojos. de datos. ¿No es cierto? Entonces cuando vemos algo, parece que está rico y ya lo compro para saciar ese deseo que tenía, ¿no es cierto? Bueno, ya, ahora, son dos recetas. en cualquier momento les voy a comunicar una pero reunión yo también, quiero ver porque aquí las que clases que ustedes hoy realmente ya exploten toda su el tiempo creatividad. pasó rápido. Ya, les estoy dando jueves, viernes, sábado, hasta el día El informe de domingo. la TEC que tenemos que Que no pase realizarlo. del domingo, Entonces, por favor, aparte, son ¿no? 4 Queremos días. que Ya, esto y sea no muy son puntual, ¿no? ingredientes El informe. difíciles de conseguir. Ahora, en el caso de las pipocas, ya les he dicho, ¿Qué aspectos, el tema del almidón de maíz, eso les no voy es a hacer conocer más necesario, adelante. o sea, eso se puede reemplazar Hasta por ahí, no miel, sé si tienen porque de alguna hecho yo pregunta. sé que no van a conseguir ¿Están bien? la glucosa, pero no van a conseguir eso O hasta el sábado. una ata, peor si viven en Basado de el otro lugar instrumento más en este alejado. caso. Yo Ya voy lo a van a revisar conseguir. la aplicación del Directamente instrumento. trabajen con lo que es la miel. ¿Ya? Desde el cojo de información de Yo les voy a Podría ser enviar el estos día videos. sábado, licenciado, Ahora, y en también, caso, digamos, esta vez para que ya creo, no nos falte porque ha nada de habido evidencia, personas que han ido ¿será posible trabajando que de los manera grupos de individual? investigación Pueden suba hacerlo también directamente de a manera un individual, resumen? No ya, hemos pero hablado hay harto, opciones que a veces trabajen nos hemos de repetido, a dos disculpe, personas. ¿será que pueda subir una lista así, digamos, Ya, qué entonces cositas quiere eso exactamente hasta hasta el el día día sábado, para que así, digamos, cada uno nos hoy, controlemos y no nos falte máximo nada de nada? en una Ya. horita más. Entonces voy a En subir una hora, al unas grupo 2 para horas que de ustedes mes, ya tengan les un voy a día. enviar estos videos para que Gracias. ustedes los tengan a la mano y para que puedan ir trabajando y para que puedan ir coordinando también con las personas que van a trabajar. ¿Algo más? El día sábado ¿Alguna se les va a enviar la autoevaluación. No, el día sábado, no, el día viernes. Solamente quisiera que podamos coordinar el tema de si los estudiantes van a entregar hasta el día sábado, el viernes va a ser un poco complicado que desarrollemos lo que es PDCs. Entonces, para el día sábado, por favor, hemos conversado, puedan decirme a qué hora vamos a realizar esta actividad. Y ya para ello también se va a tener establecido de qué manera vamos a presentar y las cantidades que necesitamos. Yo les pediría que, bueno, los instrumentos, como ya lo tienen trabajado, y es transcribir y vaciar la información. Si pueden hacerlo hasta el día viernes, mejor. El docente les va a dar hasta el sábado y posterior a ello, por favor, los planes tenemos que trabajarlo. No, nada, profe. Gracias, Liz. Es verdad. Yo estaba pensando, primeramente terminaron los datos y luego el viernes ustedes van a tener taller sobre la elaboración del PDC. No solamente del PDC, también la guía, entonces eso requiere tiempo. Sábado, domingo, ustedes ya estarían trabajando PDCs y conmigo estaríamos trabajando hasta el viernes. No es necesario La que me aplicación de los envíen el instrumentos, paso a el paso. vaciado mismo y todo eso, Ya, hasta el quiero viernes. que Ahora, si ustedes quieren, me envíen no un hay video problema, pero explicando pensando, que, o sea, nos vamos a explicando acumular en trabajos y no vamos a poder donde se les terminar vea a para ustedes terminar las armando el montaje de su mesa, tal vez algunas partes puede ser del procedimiento, pero ya no vamos a ir haciendo así paso por paso como hemos ido realizando, ¿no es cierto?, nuestros anteriores videos, porque ahora lo que me va a interesar ver es la creatividad en cuanto a la presentación de estos productos. magnífico. Ya, ahora, si ustedes gustan, pueden utilizar, qué sé yo, para que un poco se vea muchísimo mejor la mesa dulce que quieran presentar, pueden ir aumentando algunos otros productos gastronómicos. Por supuesto que no hay ningún problema, ¿no? Pero quiero que se vean estos dos productos, ya, y ya depende de ustedes, pues, ¿no es cierto? Tengo aquí una maqueta de torta, entonces ya voy a poner un poquito de torta, aquí voy a poner estas flores, aquí voy a poner estos bocaditos, no sé, o sea, ya, pero tiene que estar incorporado Tú eres estas dos de últimas física. recetas que les estoy enviando. Y al grupo, No es, obviamente, no les estoy diciendo, Ya, chicos, perdón, ahora sí como están tienen que los hacer dos todos cursos los que mencionaban, bocaditos con mucho, no. ya les voy a Ya, pasar, eso no hay problema. depende de ustedes. Eso depende de cómo ustedes quieren presentar esa mesa dulce. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la temática a elegir es libre. Ustedes eligen la temática.
bueno, con eso estarían terminando. Ya por eso van a trabajar entre dos. Ahora, muchas gracias a todos. ¿pueden trabajar una mujer y un varón? Por supuesto. O sea, ¿en qué momento hemos dicho que no pueden trabajar Adelante. las chicas con los chicos? Solamente, tal vez estamos malinterpretando esto, solo lo del proyecto, o sea, ese proyecto al cual les están invitando a participar, no es obligatorio, pero de todas maneras, si gustan participar, ese proyecto está dirigido solamente para mujeres, no es un proyecto que va a incluir a los varones, ya es un proyecto solamente para las mujeres. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Esto es para la Luisa Patricia? ¿Se entiende? ¿No se No, entiende? en investigación. Giovanna, Bueno, yo me despediré, Licen. Dejaré que puedan terminar de organizarse y ver esos aspectos. Muchas gracias por su participación, estimados estudiantes. Gracias, licenciado Heriberto, por este espacio. Y bueno, estamos en contacto por el grupo cualquier situación. Buenas tardes, hasta luego. de Gracias. preferencia, o sea, también se puede Compañeros, trabajar con el ustedes han colorante entrado al sistema. en No, yo no polvo, puedo verificar sus notas pero porque no me no han tiene pasado la buenos contraseña resultados, para les va a ingresar. quedar así como... ¿Cuántas notas tienen ustedes en el sistema para que yo pueda? Porque tenemos que tener 5 notas. Ya, entonces no les 5 notas aconsejaría que en trabajen saber, con 5 colorante en polvo, es en el mucho hacer. mejor trabajar ¿Cuántas siempre notas están con subidas colorante en líquido, el sistema? ya, porque van a quedar ¿Han podido verificar? una especie de granos y no se va a ver bien. Y como pasamos con dos docentes, primero con el licenciado Johnny y después con el licenciado Tuppey, cuando nos comunicamos con ellos para aclarar esta situación, No, ambos cómprense nomás el colorante. ya Ya, habían porque de pasado todas maneras eso bueno, no, tendrían que tampoco pasarle a no, usted para que usted la suba. no se vence, tiene una larga fecha de vencimiento, entonces Ustedes más han pasado les va a con durar el mucho y profesor les John. va a durar también. Si ustedes quieren realizar decoraciones de Después, tortas ¿con qué para pasaron? trabajar con diferentes colores. No cómprense el más económico, hay uno de 5 Química, ¿no? bolivianos, ¿Los dos cursos? ¿Primaria también? cómprense este. Ahora, a no ser que antes de trabajar con el colorante en polvo, podríamos diluir ahorita no colorante en tengo polvo en ningún una informe de gota los de agua, docentes. una gota, Entonces yo voy a donde nos va a nuevamente malograr consultar, la masa. porque esto En necesita una gotita de agua podríamos subir diluir al antes sistema. el colorante en Yo qué polvo. voy a, Ya qué eso nota voy puede a ser una subir si no alternativa. tengo las notas de los anteriores docentes? ¿Está Es bien, mi Jovi? preocupación. Pero no se preocupe, vamos a solucionar, ¿ya? Vamos a Sí, solucionar. porque el colorante en polvo cuesta más El barato, informe de pues, la ¿no? Hay PEC desde ha 2 tenido, bolivianos, se ha de 2 se ha bolivianos. entendido, ¿no ve? Entonces El ya informe de acuerdo a su tienen que economía presentar, también porque eso va a generar también otra nota pueden hacer eso. para la unidad de formación. Ya, o también diluirlo en un poquitito de Ustedes tienen que leche presentar un pequeño informe. para que no se arruine nuestro producto. ¿No ve? En un poquitito de leche, El informe de estos 5 días una que ustedes han gotita, realizado. ¿no? Cosa de que se diluya el Ese colorante informe en lo van a polvo hacer de antes de manera incorporarlo a la masita de leche. un documento pequeño. Ya, a ver, otra porque el pregunta, tiempo no nos duda. alcanza para realizarlo en documento grande. Entonces, ese Ya. documento yo les voy a pasar a Como no hay grupo preguntas ni dudas, para que puedan construir estamos a quedando base de entonces saber en eso. Hasta el día domingo, por favor, no se olviden. Pueden trabajar hasta un máximo de 2 personas. Ya, la autoevaluación el día viernes y toda la presentación final hasta el día Por domingo. ejemplo, Ya si marca terminan para ya el los viernes, me envían el está viernes, si bien, ¿no? terminan el sábado, datos de la unidad pero que no activa, pase ¿dónde del se día encuentra? Es ¿Ya? bueno que se entienda cuídense esta parte, mucho, ¿no? cualquier Ejemplos que he puesto, cualquier ustedes lo van a cosa que consultar haya a mis respecto a datos de la algún unidad contagio activa. de COVID Dos, o descripción del algo que contexto de pase, la unidad por favor, activa. cualquier cosa siempre es Explicaba con también la previa misma presentación Patricia, de un respaldo. Ya, si Características ustedes no me sociales, pueden decir, profe, tengo culturales, COVID económicas. y yo necesito ver, pues, ¿no? Ustedes Por lo menos la consideran prueba la de lengua, COVID. Necesito que el tengas esa prueba de COVID, ideológico de porque la si no, ¿de cómo comunidad. sabes que es COVID? Entonces, ¿qué datos ustedes ¿Ya? han sacado aquí?
ya Y tienen eso los me lo datos tienen que ustedes, informar solamente es inmediatamente para que yo también mencionar, pueda ¿no? informar a La dirección y comunidad de dirección pueda Tiraque informar a la distrital de que Tucán. practica ¿De acuerdo? en el aspecto cultural Ya, o se sin practica las embargo, tradiciones, cuídense en mucho, qué abríguense, tradiciones o qué trabajen, ya es lo costumbres. último, En el esta aspecto actividad es lo económico último dirán, que nos queda del se dedica semestre. al comercio o se Ya el dedican siguiente a la semestre ganadería o a la agricultura. esperemos Los y hay productos que ellos producen son muchas son las comercializados en qué probabilidades de que ferias, en volvamos a feria clases local presenciales. o es Ya solamente para entonces, autoconsumo de la familia, a que ver, van a pues ir no haciendo veremos conocer. que realmente sea así. Mientras Y de tanto, repente ustedes han debido encontrar vamos a seguir problemas, nomás necesidades, trabajando potencialidades, ¿no? así por este Cuando ustedes tiempo, han ¿no es hecho la cierto? Ya lectura de la veremos a realidad. partir del segundo Pues semestre hacen qué es lo que mención dispone aquí igual la Secretaría de qué Educación problemas ustedes y han el podido Ministerio de identificar, Educación sobre qué todo. necesidades ¿Ya? han podido identificar. Bien, entonces cuídense mucho. En esta parte Cualquier no va a ser duda, nuestro, ¿verdad? pregunta que surgiera Y en en el el proceso camino, de ya la saben, elaboración del tienen mi número, PSP, me preguntan. han podido Pero no me identificar, pregunten pues yo el creo que sí. domingo, una hora antes de las 12 de la noche. En este caso está a la cabeza del director. El director Ahora ya pues de la será el Unión mismo Efectiva, día, pero supongo ¿de que qué en la forma ha mañana me van a elaborado estar el PSP? preguntando. Ha elaborado Ya. con la participación Entonces de ahora los sí padres de cerramos la familia, sesión. docentes, Cualquier cosa autoridades, me escriben de qué manera a han mi ido WhatsApp. participando. ¿Ya? Nos Tienen sus vemos, datos, lo cuídense ponen mucho, aquí, buenas tardes. cómo se ha elaborado el PSP, qué logros y dificultades se ha tenido. De repente, tal vez ustedes han identificado, se tiene el documento PSP, sin embargo no se está implementando el PSP en los procesos educativos por los niños. Si no se está implementando, eso sería una de las dificultades, ¿no? Ahora, en su elaboración tal vez, quizás no ha habido mucha participación. Como dificultad podrías mencionar que por pandemia no se ha invitado a mucha gente en su elaboración, o para su elaboración en este caso. Después, el PSP no es muy objetivo. El objetivo del PSP, el plan de acción del PSP, solamente es aquí copiar nomás, ¿no? Del PSP. Este documento ustedes deben tener ya en la mano. Pues este es un pequeño informe que les estoy pidiendo para valorar, para asignarles el puntaje en la unidad de formación. Si no tengo muchos trabajos de ustedes, entonces, ¿qué cosa voy a poner? El otro de la aplicación de los instrumentos es otro puntaje, ¿no? Sobre 100 puntos que se va a calificar. La aplicación de instrumentos es otro trabajo. Este es otro trabajo sobre la técnica que han ido al distrito de Tiraque. No sé si se ha entendido este trabajito, compañero. Sí, Lice, se entendió. ¿Y hasta cuándo tenemos que presentarle licenciado? No sé si mencionó ya eso. Ya. Dice, disculpe. Y adelante, Graciela. Esto es la primera parte, siempre. Este es el informe etnográfico, ¿verdad? Así lo denomino. Eso es lo único que hay que leer entonces. Sí. Ustedes han hecho una lectura, ¿no ven? Porque no tenemos suficiente datos, porque eso se va a recoger también en septiembre. Ahí es donde ustedes van a profundizar datos que no han podido lograr, no han podido recoger, lo van a hacer en el mes de septiembre, cuando ustedes salgan de prácticas. Entonces, esto es lo que ustedes ya tienen datos. Sobre esos datos que ustedes tienen, hay que armar el informe, en este caso, de acuerdo a los puntos que se está solicitando. No siempre lo que se está solicitando, podrían ser otros puntos y mucho más, ¿no? Pues eso ya es el trabajo de ustedes. Este trabajito, por favor, podría ser hasta el día sábado, ¿está bien? Hasta el día sábado me estarían presentando este informe. Yo creo que están de acuerdo, ¿no? Hasta el día sábado, entonces, estimados compañeros, me presento este informe y yo les voy a compartir estos pasitos, que no es camisa de fuerza, ¿no? Que pueden enriquecer ustedes. Pero esto no es... Quería
quería hacer más a detalle, pero estamos sobre hora. Yo sé que ustedes no tienen suficiente tiempo. Tienen que trabajarlo más la aplicación de instrumentos, el vaciado, la transcripción. Eso no es fácil. Necesita tiempo, que les va a consumir el tiempo. Hasta el día viernes, entonces, estimados compañeros, hasta 11:55. 11:59, perdón. Ya, creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, quedaremos. ¿Y qué días no tienen clases, estimados estudiantes, para trabajar sobre las entrevistas? En las noches están ocupados. En las noches nos queremos reunir por favor un rato. Lice, yo creo que sería conveniente esto, coordinarlo en nuestro grupo, ¿no? Que tenemos tanto primaria como física. Ya, lo vamos a hacer un test por grupo, ¿ya? Yo ruego a los representantes del curso en qué horario nos podríamos reunir. Me avisan por favor para seguir trabajando con respecto a la fecha. En eso quedaremos. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana, pasado, mañana. Chao, chao.